Bendiciones, hermanos. Espero que se encuentren muy bien y nuevamente aquí estamos en este espacio de Avanzando en la Enseñanza. Y bueno, pues es tomar una reflexión de la palabra del Señor, sustraer algunos principios. Y bueno, pues realmente orando yo al Señor y pidiéndole qué es lo que podíamos compartir. eh, pues llegó algo a mi mente, a mi vida y a mi corazón y lo puse, empecé a sacar, a sustraer algunos versículos, pero de verdad era una forma yo lo veía y decía, Señor, pues sí será esto, no será. Y bueno, pues creo que sí llegó una confirmación en cuanto a, sobre todo en peticiones de oración, en tribulación, lo que se encuentra. Mucha gente está en medio de problemas, situaciones de enfermedades y en grupos diferentes, ¿verdad? De iglesias donde nosotros congregamos, pues hay muchas peticiones también de oración y pues creo que va muy bien esta enseñanza. Y bueno, pues el título de esta enseñanza es Debo ser agradecido. Es así como lo titulé. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Yo creo que por medio de las Escrituras hemos leído, hemos aprendido que Dios es soberano, que Dios hace todo, lo hace perfecto. Eso lo vemos desde el momento de la creación, ¿verdad? El hombre se ha encargado pues de distorsionar todo, se ha encargado pues de hacer cosas que van destruyendo, ¿verdad? De cierta manera, va corrompiendo muchas de las cosas, principalmente pues la moral del hombre se va corrompiendo, pues el pecado así es. En cuanto entró a este mundo, pues todo fue distorsionado, pero sabemos que todo tiene un propósito, todo en esta vida tiene un propósito, cuanto más, ¿verdad? Que se cumpla en los hijos del Señor. Entonces, pues vamos a aprender algo de las Escrituras, tomando algo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para darnos cuenta de a lo que va enfocado esta enseñanza. Y bueno, pues sabemos y conocemos nosotros muchas historias, conocemos historias en la Biblia. Eh, si yo les mencionara o les diera el nombre de Pedro, ¿no? Les dijera, bueno, ¿qué piensan de Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Bueno, pues seguramente todo vendría a nuestra mente, ¿verdad? No, pues Pedro negó al Señor. Eh, Pedro, pues su comportamiento que le cortó la oreja, ¿verdad? A un siervo del sumo sacerdote. Inclusive podemos pensar que pues la predicación de Pedro eh, en la conversión, ¿verdad? De 3,000 personas. Eh, Tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que hablar de él. De igual manera, pues a cualquiera, ¿verdad? Que nosotros, yo les mencionara, de igual de David, ¿qué pensaríamos, verdad? Venía a nuestra mente, pues, su adulterio, pero también que vivía conforme al corazón del Señor. Y bueno, hay muchas historias así. Pero digamos que yo les preguntara, ¿no? O les dijera, ¿qué piensan de Job? Bueno, pues, ¿qué llegaría a nuestra mente, verdad? El hombre que sufrió pérdidas de sus hijos, pérdida de sus bienes, pérdida de su patrimonio, su enfermedad, ¿verdad? Que llegó a su vida. Y bueno, pues de eso es lo que vamos a tocar un poco el tema de esta enseñanza. Y pues vemos que Job fue un hombre justo, un hombre recto. Y bueno, pues se da el evento, ¿verdad? Dice el Señor que él estando allá en su trono llegó, se presentaron los hijos de Dios ante él, y entre ellos fue Satanás. Y el Señor lo elogió mucho, le dijo, ¿no has considerado mi siervo Job un hombre íntegro, obediente? Y bueno, pues Satanás, ¿verdad? Sacando sus artimañas, bueno, pues sí, pero ¿por qué lo tienes cercado, lo tienes protegido? ¿Cómo no va a ser agradecido? ¿Cómo no va a ser obediente? Y bueno, el Señor, pues le dijo, ¿verdad? ¿Quieres probarlo? Pues adelante, hazlo. El Señor sabía muy bien que Job, el comportamiento y la reacción que iba a tener. Y bueno, pues vemos que lo que pasó, ¿verdad? Con Job. Les voy a leer Job 1, del 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Entonces el contexto de esto, pues lo sabemos, ¿verdad? Él perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía y pues dice la escritura que otro día, no sabemos, pudieron haber pasado, no sé, semanas, meses, un día, no lo sabemos, solamente especifica otro día.
dice que nuevamente se presentó Satanás y Dios le dijo, considéralo, todo lo que ya has hecho con él y él pues no pierde su integridad. Y bueno, pues Satanás dijo, bueno, pues piel por piel, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, bueno, pues haz de él lo que quieras, pero no toques su vida. Y dice la Escritura que él, pues llegó una enfermedad maligna, ¿verdad? A su cuerpo, una enfermedad, pues fea. Dice que se rascaba con un tiesto, ¿verdad? Por sus llagas que tenía en su piel. Entonces, pero aún así, pues Job nunca perdió esa integridad. Pero vemos cómo el enemigo trata, ¿verdad? De hacernos caer. Y les voy a leer Job 2, del 9 al 10, que dice la Escritura. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, pues qué historia, ¿no? Es una de las historias en la Biblia que pues yo creo que han tenido un mayor impacto, ¿no? En las personas, siendo Job un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y bueno, pues, ¿cómo podría ser posible, verdad? Que él pasara por todo esto. Pero si lo pensamos con una mente natural, podríamos decir, bueno, pues a cualquiera, ¿no? A cualquier persona que, pues, desobediente al Señor, o a cualquier persona que, pues, que no va conforme a los principios que Dios pide que hagamos, bueno, pues él lo merece, pero Job, siendo un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, pero bueno, sabemos que Dios tiene propósitos, ¿no? Sabemos que todo tiene propósitos. Y bueno, pues la gente piensa, ¿no? Que Dios es un Dios cruel, un Dios sanguinario, ¿no? Por toda la eventualidad del Antiguo Testamento, inclusive por lo que nos llega a pasar a nosotros, ¿no? Como cristianos, pues la gente se admira y pues dice, oye, pues no que tu Dios, ¿verdad? No que muy cristiano, no que muy obediente, y ven las condiciones en las que te encuentras. Pero bueno, lo que nosotros debemos hacer es no perder nuestra integridad, no perder nuestra integridad, no como la mujer de Job que le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues no debemos pecar porque sabemos que Dios tiene propósitos, quizás una enfermedad, quizás algún problema, alguna un familiar al borde de la muerte, algún accidente, no lo sé, ¿verdad? Hay miles de situaciones que podemos pasar y pues que necesitamos nosotros, ¿verdad? Vivir en esa integridad para con el Señor. Y pues no atribuir, ni, pues dice la Escritura, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. O sea, Job sabía que todo era con un propósito. Él confesó con sus labios, dijo, bueno, pues Dios dio, Dios quitó, todo le pertenece a Él. Dios tiene el control de todas las cosas, Dios es soberano, Dios conoce todas las cosas, es omnisciente. Entonces, pues dice que Job sabía, ¿verdad? La palabra que menciona a Job en despropósito es frivolidad, desatino, locura, estar fuera de razón o de un sentido, ¿no? Entonces, lo que quiso Job decir es de que él sabía muy bien que Dios no lo hacía con esa intención, ¿verdad? Que no Dios había perdido la brújula, que no había el Señor pues tenido esa frivolidad o ese desatino, ¿verdad? Al permitir todo lo que él le pasaba. Y dice que él adoró a Dios. Eso es lo más impresionante, ¿no? Después de todo lo que sucedió, dice que él iba con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Entonces, pues, ¿quién no ha pasado situaciones difíciles? Tenemos problemas con familia, con hijos, con esposo, esposa, puede ser también problemas económicos, falta de empleo, enfermedades, pues son muchas de las cosas en las que podemos estar padeciendo, divorcios, qué sé yo, ¿verdad? Hay muchas situaciones que como hijos de Dios, como seres humanos, de igual manera también vivimos. Entonces, los problemas siempre los vamos a tener mientras estemos sobre esta tierra, nunca van a faltar problemas, pero hay doctrinas, ¿verdad?, que enseñan que reprenden la enfermedad, declaran bendición, rechazan la enfermedad, eh, rechazan los problemas. La verdad que es que pues eso no parece que no han entendido el verdadero evangelio, ¿no? Pues hay siervos del Señor que padecieron formas o cosas muy feas, muy crueles, inclusive hasta llegar a una muerte, pues fea, ¿verdad? En persecución. Pero bueno,
El ser hijos de Dios no nos exenta, no nos exenta de los problemas ni de las enfermedades. Jesús, pues, sufrió esa persecución por parte de los fariseos. Ellos querían matarlo y de cierto modo lo lograron, ¿no? Pero jamás pensaron que era con un propósito. Y ese propósito, bueno, pues dice la escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, su muerte tuvo un propósito, él murió por nuestros pecados y bueno, sabemos, ¿verdad? Que ese propósito que tuvo o que fue que él vino él a la tierra, se cumplió, pero jamás pensaron, ¿verdad? Que esa victoria se daría en la resurrección, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces, ahora voy a tomar unos pasajes también de Primera de Tesalonicenses. Voy a leer Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 19, y dice de la siguiente manera: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Y bueno, pues vamos a analizar algo brevemente, ¿verdad? De estos pasajes. Realmente son más profundos de lo que llegamos a pensar. Son pasajes que los leemos y decimos, bueno, siempre tengo que estar gozoso, siempre tengo que estar alegre, debo estar siempre en oración. Pero bueno, pues vamos a analizarlos. Primero que nada, el Señor pide que estemos siempre gozosos. Eso es lo primero. Dice, deben estar gozosos, felices, alegres, no solo cuando se está contento o con salud, cuando se tiene trabajo, cuando se dispone de las cosas materiales y todo esto, ¿verdad? Que puede causar alegría, ¿verdad? Como seres humanos, debemos estar siempre gozosos en todo momento, dice la Escritura. Pero el estar siempre gozosos no es una opción, hermanos. La palabra siempre usada en ese pasaje se define como todas las veces, siempre, todas las veces. Y el verbo gozosos es un verbo que usa Pablo en un imperativo, es decir, que es una ordenanza del Señor que quiere decir, y además que está en tiempo presente, o sea, lo podemos nosotros, digamos, entender, siempre estén gozosos, siempre estén, o sea, en tiempo presente, no importa lo que pase, lo que estemos pasando, la situación que sea, dice, siempre estén contentos, siempre estén alegres. Entonces vamos a ver el punto número 2, que es orad sin cesar. Este pasaje es otra enseñanza y el verbo orar se define como suplicar, pedir, pero también va implícita la adoración, la acción de adorar. Es decir, que no lo expresa, pero eso va incluido, va vinculado, va unido a eso, ¿no? Además, pues también está en un tiempo presente. Entonces, la palabra sin cesar se define como hacerlo ininterrumpidamente. Esto es en todo momento. Y bueno, pues hay algo aquí, ¿verdad? Que no quiere decir que estemos siempre de rodillas, que estemos siempre orando al Señor y en el piso con rostro en tierra. O sea, si tú estás en tu lugar secreto, bueno, pues eso es válido y debe de hacerse, pero si tú vas por la calle, pues creo que no es tampoco prudente hacer esto, ¿verdad? Pero lo que trata de decir el texto es que estemos orando siempre con un corazón de adoración al Señor, con un corazón haciendo peticiones conforme a su voluntad, adorando a Dios, estando alegres y continuar siempre pensando que todo lleva a un propósito, todo nos va a llevar a un final en el que nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en el Señor y además de que pues Dios no se desentiende, ¿verdad? De lo que le pasa a sus hijos. Entonces, eso también lo podemos entender como estén orando incesantemente. Pero fíjense que algo es muy interesante, ¿no? Es que la palabra sin cesar, que nosotros leemos en la Reina Valera, tiene el sentido de, eh, de no faltar, es decir, de hacer sin faltar o sin fallar, a pesar de. Ese es el sentido que tiene. Hacer sin faltar o sin fallar a pesar de. Es decir, que debo orar sin faltar a pesar de mi enfermedad. Debo orar sin fallar a pesar de mis problemas. Debo orar sin faltar a pesar de mis necesidades, cualesquiera que sean. Entonces, a pesar de que estemos en un problema difícil, un problema que sintamos que nos estamos derrumbando,
pues dice la Escritura que lo hacemos a pesar de ello y con un corazón alegre, un corazón de adoración al Señor. Y Dios es bueno y Dios es fiel. El punto número 3, el que es en el verso 18, dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y bueno, ¿saben qué es lo que está diciendo el Señor a los creyentes de Tesalónica? Bueno, y también a nosotros. Dice que en todas las cosas estemos dando gracias. Primeramente, estén dando gracias, dice. Y también es un imperativo, esto es decir, es una ordenanza de igual manera. Pero hay algo también aquí muy interesante. En el original aparece una preposición que es en, donde vemos que dice, dad gracias en todo. Esta preposición, hermanos, tiene la definición que denota una posición fija en lugar, tiempo o estado. Y esta misma preposición la podemos ver cuando la Escritura dice en el libro de Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, que permanezcamos dentro de Cristo, o sea, en Cristo, dentro de Cristo, y Cristo permanecerá en nosotros o dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que denota esta preposición, hermanos? Dice que cuando dice en todas las cosas estén dando gracias, quiere decir que cuando nos encontremos dentro o en el interior de los problemas o bajo problemas, demos gracias a Dios. Pero, pero ¿por qué, verdad? Nos podemos preguntar, porque el ser agradecidos es la voluntad de Dios para con nosotros. Esa es la voluntad del Señor. Que en medio de los problemas nosotros aprendamos a ser agradecidos con Dios, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Y bueno, la verdad es de que es muy difícil hacerlo, pero si es necesario que lo hagamos para agradar a Dios. Es muy fácil cuando no tenemos problemas decirlo, ¿verdad? Exponerlo, pero créanme, hermanos, que es lo mejor. Nosotros, no sé, a lo mejor de igual manera tú hayas pasado alguna situación, pero en lo personal te puedo decir que yo mucho tiempo de mi vida ya conociendo al Señor, cuando llegaban problemas a mi vida, realmente pues sí, renegaba, era renuente, decía, Señor, pero ¿por qué? Y hacía, son preguntas o son, pues sí, realmente palabras pues que salen, ¿verdad? A lo mejor la desesperación, en la impotencia, pero realmente, hermanos, cuando Dios daba la solución, llegaba una situación que nuevamente mi corazón se turbaba y otra vez, Señor, pero ¿por qué? Pero créanme, hermanos, que llegó el momento en el que alguien me dijo, dice, mira, es una prueba que Dios pone. Si tú no pasas esa prueba, te va a venir otra y te va a venir otra. Mejor es de que te dejes llevar, que te dejes tú, que descanses en el Señor y entonces Dios va a ir obrando. Y así lo hice, hermanos. Es muy difícil y no digo que soy perfecto, nadie lo es, pero sí llegan situaciones en las que sí me llego a preguntar, pero ya lo hago con una actitud diferente. Ya le digo, Señor, bueno, pues dime por qué o para qué y qué propósito hay en esto. Solamente ayúdame y fortaléceme. O sea, no creer, bueno, realmente no es de que yo sea ya un hombre muy, pero sí una persona que ya va entendiendo los propósitos del Señor y bueno, pues así tenemos que hacerlo. Y pues les voy a leer Primera de Pedro 1:7, que dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿saben ustedes pues cómo se encontraba la iglesia en Tesalónica? ¿Podríamos entender ese contexto? Pues fíjense que la iglesia en Tesalónica se encontraba en tribulación, en gran tribulación, dice en la escritura. ¿Y por qué? Porque ellos eran perseguidos. Ellos eran perseguidos, eran muertos. Pablo tuvo que salir de ahí junto con Silas porque lo estaban siguiendo, lo querían matar, lo querían llevar al pueblo, lo querían pues prácticamente linchar. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque cuando Pablo llegó a Tesalónica, dice que él llegó y entró en la sinagoga, como acostumbraba a hacer en cada ciudad que llegaba, y lo que hacía Pablo es de que declaró y expuso por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, dice, es el Cristo. Entonces,
Muchos creyeron, se juntaron con Pablo, dice la escritura que griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas. Es decir, mucha gente se estaba convirtiendo al evangelio, pero dice que se levantaron hombres malos, ociosos, para alborotar a la ciudad, porque ellos decían, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto, hermanos, cuando César, que era el emperador, supo esto, él se autonombraba un dios y la gente lo veía como un dios. ¿Qué es lo que hizo César? Pues él no podía tolerar que se decía que había otro rey, y entonces, ¿qué hizo? Mandó la persecución a Tesalónica. Entonces, el contexto de estos pasajes de Primera de Tesalonicenses, hermanos, Pablo hace la carta para saber cómo se encuentran los de Tesalónica y los elogia. Tesalónica fue una iglesia, hermanos, pero fiel a la palabra del Señor. Los elogia y les dice que su fe se había oído en Acaya, se había oído en Macedonia, y muchos creían por la fe que se escuchaba de Tesalónica. Entonces, hermanos, podemos nosotros entender algo. Cuando nosotros somos fieles al Señor, Dios nos ayuda porque nos está probando la fe. Que nuestra fe, hermanos, se divulgue como la iglesia de Tesalónica. Yo ahora que he estado estudiando el libro, yo le pido al Señor, le digo, Señor, yo quisiera ser como los miembros de la iglesia en Tesalónica. Hombres de fe, hombres que no se turbaban con la persecución, que los mataban. Y Pablo en la carta de Tesalónica les explica todo esto. Les dice, no, va a llegar el tiempo de resurrección, va a llegar el tiempo en el que el Señor venga por su iglesia. Entonces los animaba, hermanos. Es una carta excelente para estudiarla, una carta excelente para analizarla. Es una carta que Pablo dio a Tesalónica. Es un ejemplo, hermanos, de vida de un cristiano. Entonces, sigamos adelante. Si tú no conoces al Señor, yo te invito a que tú entregues tu vida a Él. Yo no te voy a decir que si llegas al Señor tus problemas se van a acabar, no lo van a hacer. No va a ser así, sino simplemente que el Señor va a obrar en tu vida, va a obrar en tu corazón, para que en el momento en el que el Señor venga por su iglesia o nos mande llamar a su presencia, podamos estar con el Señor en gloria por siempre. Y entonces ahí, hermanos, ahí es donde nuestra victoria se va a manifestar. Cuando estemos con Cristo en gloria, donde no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber problema alguno, y entonces ahí descansaremos por la eternidad con el Señor. ¿Qué se comparan, hermanos? 70 u 80 años en promedio, como dice la Escritura, estando aquí sobre la tierra, a toda una eternidad estando con el Señor en los cielos. En ese lugar, el Señor nos va a enjugar nuestras lágrimas, el Señor nos va a sanar de todas las heridas, nos va a sanar de todo cuanto haya en nosotros, y ahí, hermanos, nos vamos a gozar en plenitud por toda la eternidad. Yo te invito, hermano, que de igual manera, pues sigas el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Y a quien no conoce al Señor, que te conviertas al Señor, que lo aceptes como tu Salvador, y la recompensa es y será gratificante. Y bueno, hermanos, pues espero que haya sido de bendición. En lo personal, hermanos, fue de grande bendición estudiar este libro, repasarlo una y otra vez, y la verdad me dejó mucha enseñanza. Espero que lo haga contigo, que lo haga en tu vida, en tu corazón, y pues que Dios siga perfeccionándonos en la fe que tiene que ser probada, para que cuando se manifieste el Señor Jesús podamos ser elogiados por Él. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios les guarde. De verdad, es un gusto, es un placer poder compartir la Escritura con ustedes, pero sigamos adelante, hermanos. Que Dios les bendiga, y si el Señor permite, pues comenzaremos con otra enseñanza, pues muy pronto, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.